Hola, soy Susana Ollero, soy periodista y coach. Bienvenidos a Planeta Su, que es mi planeta, mi canal de YouTube, donde vamos a aprender a cómo ser felices cuidando la mente, cuidando el cuerpo y cuidando la naturaleza, algo que yo he aprendido con los años y que quiero compartir con vosotros. Mens sana, incorpore sano y planeta sano. Y lo vamos a descubrir a través de 4 herramientas: el coaching, la alimentación saludable, el deporte y la sostenibilidad. ¿Preparados? Pues comenzamos. En este primer episodio vamos a hablar de cómo rediseñar nuestra economía. 2 conceptos: rediseño y economía o finanzas. El rediseño es un concepto básico en el mundo del coaching, que habla de cómo cambiar las estructuras, cómo salir de nuestra zona de confort, cómo transformar lo que no nos funciona. ¿Y la economía por qué? Pues porque ahora, o por el coronavirus, porque haya cambiado tu situación económica o porque lo hayas decidido desde hace tiempo, te lances a por ello. Pues vamos a empezar con nuestro primer invitado. Él se llama Daniel Martín. Él es director general de AM Logistics, una empresa de logística internacional. ¿Y quién mejor que él para contarnos cómo está cambiando el mundo de la economía, del comercio y cómo eso va a afectar a la economía española, la nuestra? Vamos a conocerla de cerca. Y bueno, pues aquí estamos, de terraza a terraza. Tú tienes de fondo el mar Mediterráneo, qué suertudo. Buenos días, Susana. Vale, de terraza a terraza, buenos días y desearte lo mejor para tu nuevo programa. Bueno, pues vamos con las preguntas sobre economía, que es lo que nos está preocupando a todos en esta nueva situación. Y a mí me gustaría, ya que te dedicas a la logística internacional, que me contaras cómo está afectando, ya que lo estás viviendo en tu día a día, en tu trabajo, el coronavirus, esta crisis sanitaria al comercio internacional. A efectos del comercio internacional, evidentemente la situación de confinamiento no se basa solo en las personas, sino que está habiendo unas potentes medidas restrictivas a los modelos empresariales mundiales, tanto a nivel nacional como a nivel de comercio internacional, lo cual está haciendo que se esté produciendo una caída en picado del comercio internacional, que actualmente ya hay varios indicadores que indican que puede estar cayendo en torno al 40-50% de lo que era la situación anterior al coronavirus, evidentemente, la pandemia. Vale, eso es cómo está afectando el coronavirus al comercio internacional, pero ahora me gustaría saber, ya que por ejemplo tu empresa tiene diferentes sedes en toda España, estás localizado en concreto en el puerto de Valencia, ¿cómo está afectando ese comercio internacional a nuestra economía, a la española? ¿Qué efectos está teniendo? La economía española desde el año 59 está muy expuesta a los modelos exteriores, ¿vale? Principalmente es al europeo, y es una economía muy dependiente de la situación exterior, tanto a nivel de exportaciones como a nivel también del turismo. Y evidentemente esa situación de caída, por no mencionar que es de total congelamiento, en el caso, por ejemplo, del turismo, está haciendo que los efectos económicos sean muy potentes. Hace poco hubo una estimación hace apenas una semana por parte del Banco Central Europeo, en la cual indicaban que un mes de parada de actividad o un mes en la situación actual en la que estamos puede suponer una caída del 2% del PIB. Vamos a hablar de la Unión Europea, porque claro, hablas del Banco Central Europeo, pero es que el Fondo Monetario Internacional ha estimado que ya estamos en recesión, es la última alerta que mandó ayer, y que esto va a ser aún peor que la situación financiera que vivimos en el 2008, ¿no? Esa crisis que sufrimos y que ahora es cuando muchas empresas estaban empezando también a coger esa aceleración. Pues vamos a hablar de la Unión Europea y me gustaría que nos contaras tu opinión personal, si crees que la Unión Europea se está mojando y nos está ayudando todo lo que podría o podría hacer más todavía. Es curioso que el Fondo Monetario Internacional esté lanzando estudios que indiquen que estamos ya en recesión mundial, cuando ya a finales del 19 ya estaban indicando que estábamos entrando en recesión. Concretamente, Alemania ya anunció que en el último trimestre del 2019 que ya entraba en recesión. Si antes del coronavirus ya estaba la economía mundial en peligro de recesión, evidentemente estamos en una recesión total. A efectos de la Unión Europea, evidentemente en el 2008 la reacción de la Unión Europea fue muy tardía. Hay que recordar que toda la población española nos hicimos expertos y economistas prácticamente en un curso intensivo de un año. Aprendimos todo lo que era la prima de riesgo, los bonos,
la deuda pública, todo el mundo hizo un máster en economía. La Unión Europea reaccionó muy tarde con los estímulos financieros apropiados, pero reaccionó muy tarde con las medidas de rescate, etcétera, etcétera. Ahora la Unión Europea lo que está intentando es copiar las medidas que intentaron solucionar el problema en 2008, pero como muy bien has dicho tú en la pregunta, fue una crisis financiera. Ahora lo que nos enfrentamos no es una crisis financiera, es una crisis económica, que evidentemente requiere de soluciones financieras, ¿vale? Ya se han lanzado 850.000 millones de euros en estimulación al sistema financiero, tanto público como privado, pero no solo esa es la solución. La parte financiera no es solo la solución, hace falta también estímulos económicos, bien a través de los mecanismos fiscales u otro tipo de mecanismos, y por otro lado también se está enfrentando la Unión Europea a una crisis tremenda. Se está partiendo prácticamente en dos, en Europa del Norte y Europa del Sur. Hace apenas 2 semanas también en una reunión del Eurogrupo y se estaban planteando lanzar coronabonos para intentar afrontar la deuda a nivel conjunto, como realmente una Unión Europea, no cada país haciendo su guerra de soluciones económicas de forma individual, sino afrontarla de forma conjunta. Esto está siendo un fracaso y está habiendo ya mucha tensión entre, prácticamente, por una forma de decirlo, entre Europa del Sur y Europa del Norte. Y hay un grave peligro de que se pueda partir la Unión Europea, porque el descontento de la ciudadanía, a medida que pase el tiempo, se va a notar, porque a nivel sanitario no se ha enfrentado como una unión y a nivel de soluciones económicas no lo está haciendo tampoco. Pues vamos a echar la vista atrás, porque hay muchas veces que hablando de ejemplos en el pasado aprendemos, ¿no? de cómo reaccionamos. A mí me gustaría saber si existen antecedentes de crisis sanitarias de este calibre en el pasado, o es la primera vez que nos estamos enfrentando el mundo, el planeta entero, a algo de este calibre. La historia siempre se repite. La historia es un círculo, siempre se repite. Lo que pasa es que aprender de los errores eso es más complicado para el ser humano. Ha habido pandemias a lo largo de la historia prácticamente cada 100 años, hay hechos que constatan que en el propio Imperio Romano hubo una pandemia que diezmó prácticamente a toda la población. Podemos seguir teniendo ejemplos pues desde la peste que surgió durante la Guerra de los 100 Años en Europa, que también diezmó a prácticamente una cuarta parte de la población, hasta lo más reciente que podemos tener, que fue a nivel de pandemia mundial, que fue la gripe española en 1918, que diezmó a un 10% de la población mundial. La historia se repite, pero se repite con una situación distinta. Hoy en día la comunicación entre personas, el movimiento de personas, no es comparable al siglo XX, a principios del siglo XX. Hoy en día una persona puede cruzar de punta a punta en 17 horas en un avión y es un transmisor de enfermedad. Es decir, la pandemia evidentemente es mundial, el problema es mundial y la solución económica tiene que ser mundial. Que solucionemos un problema a nivel sanitario o a nivel económico en un país no va a dar la solución a nivel de futuro, porque tiene que plantearse una solución global. Eso es lo que tiene que aprender la sociedad, que la situación ahora es para que se plantee una solución global, cosa que a día de hoy no está sucediendo. O sea, que se repite un escenario parecido con esta pandemia a algunos otros que hemos vivido generaciones atrás, pero claro, es que estamos en una generación nueva, estamos en un siglo nuevo, en el siglo XXI. Y a mí me gustaría también saber qué opinas sobre si estamos o no preparados para lo que nos viene, para enfrentarnos a todo este nuevo paradigma económico. Nadie está preparado para las malas noticias. El ser humano por naturaleza no quiere enfrentarse a los escenarios negativos o a las malas noticias. Es algo que va en nuestro ADN. Siempre preferimos intentar tener un escenario más positivo. Lo que pasa es que hay que afrontar la realidad y hay que ser honestos con nosotros mismos, los políticos tienen que ser honestos también con la realidad de la situación, porque al final en esta situación es un pesimista, como suelen decir, es un optimista bien informado. No estamos preparados, honestamente no estamos preparados, pero también hay una cosa que es cierta: el ser humano tiene una capacidad de resistencia, de elasticidad
y de aprendizaje que es brutal. Quiero entender y queremos tener dos esperanzas que evidentemente venceremos a la pandemia y se solucionará el problema económico, pero evidentemente cambiando muchas cosas ya no a nivel de gobiernos o a nivel de medidas mundiales, sino a nivel de nuestra propia forma de entender la vida y de vivir. Daniel Martín, director general de AM Cargo Logistics, gracias por tus opiniones sinceras, que sé que lo son. Gracias por participar en este primer episodio de Planeta Su y cuídate mucho. Mucha suerte para lo que viene también. Pues nada, saludos, muchas gracias y nada, desde terraza a terraza y desearte la mayor de la suerte con el nuevo canal, ¿vale? Gracias a todos. Y ahora vamos a entrar en materia, en el coaching financiero, de la mano de Cornelia Hartz, o algo así se pronuncia su apellido. Ella es austríaca, de sangre, pero yo creo que de corazón tiene que ser mediterránea, porque es escucharla hablar y su voz resuena como unas castañuelas. Ella nos va a explicar cómo cambiar nuestra economía, cómo rediseñarla, cómo cambiar esa estructura mental para que nuestros sueños se hagan realidad. ¿Queréis conocerla? Venga. Encantada. Y ahí estás, confinada en tu casa de Madrid. ¿Qué tal lo llevas? Hola Susana, pues fíjate, estupendamente bien, me sorprendo a mí misma que yo pensé que me iba a subir las paredes, pero no es para nada el caso, ya llevo 4 semanas sin ponerme zapatos, mis pies lo agradecen y la verdad que me siento muy bien, es una experiencia súper nueva, pero como a mí me chiflan las cosas raras, entonces la paso sorprendentemente bien y no tengo ninguna ganas siquiera de salir y eso siendo yo muy de calle. Muy de calle. Pues a lo mejor teníamos que enfocar la entrevista en vez del coaching financiero en cómo sobrevivir a este confinamiento. Pero bueno, eso será más adelante. Nos puedes dar unos cuantos consejos. Cuando quieras. Bueno, pues empezamos con ese rediseño de la economía. Tú eres coach financiera, experta en cómo rediseñar nuestros ahorros, nuestra economía familiar. Y me gustaría empezar seguro, porque hay mucha gente que no sabe cómo aplicar ese concepto del rediseño, que es un concepto básico en el coaching, a nuestra economía del hogar, a nuestro bolsillo. ¿Cómo lo hacemos? Sí, te puede sonar rediseño muy teórico, pero de hecho la palabra que contiene es diseño. Y la palabra diseño es un acto creativo, es una labor creativa, ¿vale? La gente muchas veces cuando piensa en números, cuando piensa en cifras, piensa en el lado lógico del cerebro. Pero de hecho, para los números, para las cifras, para las finanzas, necesitamos ambas partes de nuestro cerebro. Necesitamos integrar lo que es la creatividad, el diseño, ¿vale? El crear y la parte lógica. Y eso lo suscribo yo al término de sentido común en finanzas. Porque, hombre, mujer, ya que tenemos 2 lados del cerebro, es de sentido común usarlos, ¿verdad? Y ese uso de ambos lados para mí a la vez es el sentido común aplicado, en ese caso, a las finanzas. Ahí quiero hacer un breve paréntesis también porque ese sentido común ahora mismo estoy lanzando en una pequeña formación online que vamos a presentar a final de ese mes en una plataforma que es formación en inversión, porque mucha gente quiere invertir y no tiene la base financieras, que es precisamente ese sentido común para tomar las riendas y diseñar tus finanzas, ¿vale? Con lo cual no es nada teórico ese concepto, sino un concepto muy aplicable y práctico. Luego pondremos el link de ese curso tuyo abajo en el cajetín de anotaciones. Pero Cornelia, imagínate, para la gente que nos está viendo, que pues porque le haya llegado el coronavirus a su economía y haya quedado tocada porque le han hecho un ERTE, haya perdido su empleo, sea autónomo y haya tenido un parón, no llegue a fin de mes, ahora ya sí que no, porque estaba en la delgada línea roja y todo esto le hayan venido mal dadas, o porque estuviera decidiendo, bueno, cambiar su patrón económico y decidir lanzarse a invertir o a comprar una casa o comprar un coche, invertir en oro, en ladrillo, en lo que sea. ¿Cómo cambiamos nuestra forma de pensar? Porque claro, aquí es cambiar tu patrón. Pasas de hacer las cosas de una manera con tu dinero a hacerlas de otra. ¿Por dónde empezamos? Lo que primero tienes que descartar son todos los pensamientos limitantes, obviamente. No solamente tienes que cambiar los pensamientos, cosa que no es nada fácil. Yo en ese contexto siempre propongo
una secuencia de 3 pasos, ¿verdad? Primero, detectar realmente tus pensamientos limitantes, en ese caso referente al dinero, referente a las finanzas. Uno de ellos muchas veces es que, Dios, si a mí los números se me dan fatal, fatal. Y no es cierto, porque tú usas los números en un sinfín de contextos en tu vida de una forma muy natural, ¿vale? Pero en el momento que tú piensas en números en relación a lo que tú crees que son las matemáticas, y las matemáticas posiblemente en el cole se te han dado mal, dices, no, no, no puedo. Pero cualquiera de nosotros automáticamente, por ejemplo, yo qué sé, en la caja tú das un dinero y por encima haces el cálculo cuánto te tiene que devolver. ¿Ya? Te sale completamente natural y no te piensas en ese momento, se me dan bien o mal los números. No, lo haces y ya está. Así que tienes que enfocarte en el montón de cosas donde usas los números de manera fluida, natural, para quitar ese pensamiento. Uno, lo detectas. Dos, lo devuelves al destinatario, ¿vale? O al remitente más bien, ¿vale? Y lo mejor es devolverlo con un acto impresionante, ¿vale? O lo haces trizas, o lo quemas, o lo tiras por el váter, me da igual lo que se te ocurra, pero que a tu subconsciente le impresione ese acto. Y tres, y eso es muy importante, para sustituir ese pensamiento que acabas de deshacer, necesitas rellenar ese espacio. Porque imagínate, tu cerebro es como un lugar, ¿no? Tú ocupas un sitio y queda libre, pero ¿qué tendencia tiene? De volver a llenarse. Como si tú no decides con qué lo llenas, se auto-rellena, y lo más probable es que se va a auto-rellenar de los viejos pensamientos, de los viejos hábitos. Es un poco lo mismo como, por ejemplo, cuando trabajamos con gastos hormigas. Me voy un poco de lado, pero es interesante para los que nos escuchen, los gastos hormigas, ¿vale? Un fumador, por ejemplo, decide en la situación X por cuestiones de salud dejar de fumar, pero no decide qué va a hacer con ese dinero que va a liberar con ese hecho de cambiar el hábito, porque eso es lo otro que hay que cambiar. Aparte de los pensamientos, también cambiamos hábitos, ¿vale? Deja ese hábito de fumar y obviamente se libera un montón de dinero por ello, ¿vale? Pero si tú no decides a qué vas a dedicar ese dinero tiene una tendencia de irse volando y desaparecer a saber dónde. ¿Sabes? Te ahorras 40, 50 euros al mes y no tienes ni idea dónde se te han ido. Entonces, si cambias un hábito que impacta en tus finanzas positivamente, decide desde antemano qué vas a hacer con ese dinero que te va a ahorrar, ¿vale? Y dale una etiqueta desde antemano, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Pensamientos y hábitos. Y tenemos que cambiar muchos hábitos, Cornelia, porque claro, la gente a lo mejor se pregunta, pero es que yo no puedo cambiar mi vida de hoy para mañana, es que yo ya tengo mis costumbres, ya tengo mis apegos, ya tengo mis rutinas. ¿Tenemos que cambiar mucho todo esto para adaptarnos a lo que nos viene económicamente? Mira, yo soy una fanática del cambio, ¿vale? Pero no del cambio impuesto desde fuera, sino del cambio que yo decido. Y de hecho, estamos continuamente cambiando. La pregunta es que cambiamos por empujes de fuera o decidimos nosotros mismos los cambios. Y es mucho más gratificante, obviamente, que tú decides tus cambios y los llevas a cabo. Esos cambios, obviamente, no son un cambio así como que enciendes la luz y ¡pum!, todo es diferente. No, cambiar hábitos requiere de su tiempo y de sus repeticiones para que te entre por la sangre y ya no pienses, así como no piensas cuando te lavas los dientes, ¿verdad? Si un día se te olvida lavarte los dientes y te acuestas en la cama, dices, jolín, es que algo me falta, ¿verdad? Y cuando tú tengas, por ejemplo, un hábito como el de que chirría muchísimo, el de apuntar gastos, ¿verdad? Tan metida en la vena que te falta cuando una semana, por ejemplo, dependiendo del ritmo que te propones hacerlo y del ritmo de gastos que también tienes, cuando no lo realices, que dices, joder, esa semana, perdona la expresión, no he apuntado gastos, como que echas de menos, como que ya es tuyo, ¿no? Entonces, ahí es cuando realmente has cambiado de ese hábito. Y es muy gratificante notarlo
que ha sido una decisión tuya, la has llevado a cabo y ahora forma parte automática de tu vida, ¿vale? Obviamente tenemos que dedicar también tiempo a nuestras finanzas, pero no queremos de repente dedicar un montón de tiempo a ello. No, lo que queremos es pensarlo una vez, definirlo, apuntarlo. Si se nos da el caso, volver a consultar nuestro contrato con nosotros mismos en cuanto a finanzas y además automatizarlo, ¿vale? Que no cada mes la distribución que decidas de tu dinero lo tienes que volver a hacer tú mismo manualmente en tu cuenta. No, automatízalo, ¿vale? Haz las distribuciones a tus subcuentas, por ejemplo, de forma automática para invertir el tiempo necesario, pero el mínimo posible para llegar a tus objetivos. Ok, o ¿Ha sea sido que mucho? imagínate que nosotros ya hemos identificado esos pensamientos o creencias limitantes, las hemos desterrado, las hemos sustituido, hemos intentado automatizar esos nuevos hábitos, dedicamos un poquito de tiempo y empezamos a adquirir esas nuevas rutinas, apuntamos todos los gastos. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en ver resultados? ¿Nos tenemos que armar de paciencia o es algo a medio corto plazo? A ver, vas a ver resultados en todos los plazos, ¿vale? Ujú. Vas a ver, por ejemplo, resultados a muy corto plazo en cuanto a tu mejora de gastos, porque en el momento mismo que tú comienzas a apuntar todos los gastos, tú piensas si te vas a hacer un gasto porque te da como que cosa que dice, y ese gasto voy a apuntar que, ¿no? Un poco que, como que te distraería y ya cambia tu padrón de gastos, ¿vale? Entonces vas a notar que va en aumento tu margen, que llamamos cash flow, ¿vale? El margen entre tus ingresos y tus gastos lo llamamos cash flow. Vas a aumentar tu cash flow paulatinamente, pero bastante rápidamente, ¿vale? Ujú. Con lo cual, sí ves una diferencia a corto plazo. Obviamente, a largo plazo ves diferencias en cosas que necesitan, yo qué sé, un efecto compuesto, ¿vale? Hay un libro muy chulo que a mí me gusta mucho y lo recomiendo mucho, es chiquito y finito y ligero para leer, que es El efecto compuesto de Darren Hardy, Ujú. ¿vale? Él enseña cómo las pequeñas acciones, las micro decisiones, las mini decisiones y acciones a lo largo del tiempo tienen un efecto impactante, ¿vale? Hay mucho tiempo que no pasa nada, pero de repente hay una curva que sube de forma, dime la palabra, hay veces que de forma exponencial es la palabra, Exponencial, muy que bien. ahora la También la conozco tenía yo todos aquí, por pero no la me salía, ¿eh? Qué fuerte. que, ¿vale? El crecimiento exponencial tiende a ser muy plano al inicio y después ¡brum!, para arriba. O si lo haces con un mal hábito, sin querer ser moralista ni nada, pero un hábito que no coincide con tus objetivos, ¿vale? Ujú. Entonces lo mismo pasa al revés, ¿verdad? Lo haces bastante tiempo, no notas nada, no notas nada, dices, da igual lo que hago, ¿no? Pero de repente hace ¡brum!, ¿vale? Y yo qué sé, aumentas tus 7 kilos, ¿vale? Al inicio no ves nada, no notas en la báscula, hablando de peso, por ejemplo, porque se puede aplicar a muchas áreas de la vida, pero también a las finanzas, obviamente. Ujú. Entonces, Oye, el interés compuesto, el ujú. efecto compuesto en todos los hábitos es una cosa muy importante, ¿verdad? Y lo que también quiero mencionar, el bendito Einstein, que de hecho ha dicho un dicho que queda muy impactante, ¿va? Que dice la definición de locura es seguir haciendo lo mismo y esperando resultados diferentes. Entonces, hombre, mujer, si quieres diferentes resultados, si no estás satisfecha con tus resultados, eh, no sigas haciendo lo mismo, ¿no? Por un poco sentido común, lo que dije al inicio, ¿no? Cambia lo que estás haciendo, lo cual significa cambia tus hábitos, cambia tus acciones, cambia la toma de tus decisiones y cambiarán tus resultados a corto, mediano y largo plazo. Cada medida tiene un impacto en diferente etapa de tiempo. Ahí lo que nos cuesta cambiar, ¿eh? Yo creo que habría que dedicar un capítulo de Planeta Su al rediseño, pero al rediseño profundo y a los apegos, porque en lo que nos cuesta
lo que nos cuesta transformar nuestras costumbres, que estamos súper apegados, a verdad, a las rutinas y al, bueno, yo lo hago así. Si no, salgo de mi zona de confort y a mí me da miedo salir de mi zona de confort. Lo de la zona de confort que tanto repetimos, pero que al final es eso. Al final nos proponen cambiar, pero nos da miedo, ¿no? Oye, pero Cornelia, tú que has encontrado seguro que trucos y herramientas para pasar, como nos has contado al principio de la entrevista, este confinamiento, bueno, que dice María Alonso Puig que hay que llamar retiro, para que lo asociemos con imágenes gratificantes de paz y de tranquilidad, que a mí me gusta mucho llamarlo retiro. ¿Qué trucos también nos puedes dar, algún truquillo de herramienta para empezar realmente a rediseñar nuestra economía? ¿Cómo has encontrado algún truco de herramienta para pasar este retiro divertido en tu casa? Mira, un truco es muy truco, entre paréntesis, un procedimiento, ¿verdad? La típica pregunta que nos suelen hacer los que estamos en finanzas es que, ¿qué hago? ¿Hago eso o hago lo otro? ¿Qué es bueno hacer? ¿No? Si alguien te da una respuesta directa a esa pregunta, en primera instancia desconfía, ¿vale? Porque no hay recetas que encajen en cada caso, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedes saber si algo encaja en tu situación, en tu vida, en tus deseos? Pues conociéndolos, ¿vale? Conociendo tu punto de partida, analiza tus gastos, tus finanzas, tu estado momentáneo, tu foto actual de tu situación financiera, conociendo el puerto a donde quieres ir, que son tus sueños, ¿vale? Dice la gente, ¿cómo me voy a poner a soñar ahora? Claro, justo ahora en confinamiento, ¿dónde mejor vas a soñar que ahora en tu casita tranquilamente? Ponte a soñar con los ojos abiertos. Soñar con ojos abiertos está para que tú realices tus sueños. Y uno de los momentos más gratificantes en el coaching financiero es cuando te dice algún cliente, es que, de verdad, es posible que consiga mi sueño. En cifras, sí, es posible. Y ni siquiera es difícil. Pero al pensar en sueños, mucha gente se plantea que es algo ilusorio, ¿no? Y no es así. Si tú te planteas realmente querer realizar un sueño y le traes a la tierra, muchos sueños son mucho más fáciles de realizar de lo pensado. Entonces aprovechemos ese confinamiento a soñar con ojos abiertos. A mí personalmente el término confinamiento no me chirría, tal vez porque no es mi idioma natal, que no me retiro, en cambio a mí me resuena mucho a retiro mental y es lo que precisamente menos hago ahora, ¿verdad? Mentalmente, al estar en un solo sitio, estoy mentalmente mucho más activa que en muchas otras fases, porque si vas corriendo de un sitio a otro, como que en algún lado tienes que ahorrar energía. Si gastas energía en lo físico, lo ahorras aquí. Es fácil la ecuación, ¿verdad? Entonces, para retomar que he perdido el hilo, hemos dicho, sueños, ¿vale? Porque los sueños, el saber a dónde quieres ir, obviamente influye en tus decisiones financieras. ¿Para qué vas a ahorrar para un coche si de hecho los coches te repampinflan? ¿Sabes? Solo porque han dicho que tienes que tener el último modelo de X. Si a ti te repampinfla, olvídate del coche. ¿Me doy a entender? No cumplas sueños ajenos o matrices impuestos, sino encuentra los tuyos, ¿verdad? Lo mismo con los valores. Trabaja tus valores. Investiga tus valores. Ve al fondo. No me digas, honestidad, salud, obviamente todo el mundo te va a decir eso. No, encuentra tus valores. Y cuando tengas que tomar una decisión financiera, contrástala con tus valores, ¿verdad? Si mi valor, como en mi caso y creo que también en el tuyo, es el medio ambiente, ¿verdad? Dejar de tomar una lata de X no me es ningún sacrificio, ¿sabes? Si no es un aumento de calidad de vida, siendo más coherente con mis valores y obviamente me ahorro. A mí me dice gente que no tienen ningún margen de maniobra, que no pueden descartar ningún gasto, ¿verdad? Pero hacen gastos que son, que ellos mismos en su fuero interior saben que son malos para ellos. Entonces, si se basan en sus valores, muy rápidamente pueden ver dónde pueden disminuir gastos aumentando su calidad de vida. Porque la gente siempre cree que duele disminuir gastos porque te merma tu calidad de vida. No es cierto, es un pensamiento limitante. ¿Vale?
Y sí, estructura. Crea tu estructura, ¿vale? Todo lo que llamamos automatización. Crea tus subcuentas. No tengas dinero de más en tu cuenta operativa porque tiende a irse, ¿verdad? Lo que está en la cuenta operativa a final de mes suele ya no estar. Págate a ti primero, aparte el dinero que es para ti. Da igual, la mayoría de bancas online ahora dejan crear las subcuentas que tú quieras. Le llama una mi belleza, mi formación, dinero para invertir en alto riesgo. Haz todo lo que tú creas necesario para tu vida. El fondo de tranquilidad, obviamente. El colchón, que llamamos todos el colchón, ¿no? Sí, sí, el colchón le llamamos nosotros el fondo de tranquilidad porque duermes diferente. Si tienes un fondo de tranquilidad de 3 a 6 meses de gastos, si lo tuviera todo el mundo, mucha gente ahora no estaría llorando. Y eso no solo se aplica a nuestra economía personal, sino también a la economía de las pequeñas empresas, al menos, ¿vale? Que hay mucha gente que abre negocios que no tienen ningún fondo de tranquilidad. Claro, ahora les toca cerrar 2 meses y va a ser su quiebra, va a ser su muerte. Y es muy triste, es muy triste. Pero si no lo aplicamos a todas las áreas, el fondo de tranquilidad es como sentarte en una silla de menos de 3 patas si no tienes un fondo de tranquilidad. Bueno, como resumen, decir que el libro del efecto compuesto y tu curso lo pondremos aquí abajo para que la gente se quede con cosas importantes, ¿no? Pero me encanta escucharte sobre esa coherencia de valores, adaptar tus gastos a tus valores realmente, a tus patrones, el detectar gastos superfluos, el tener ese colchón, ese fondo de tranquilidad, me encanta y qué mejor, además ahora, como dices, ¿no? El retiro en el que estamos, arremangarnos, ¿no? Pensar con tranquilidad qué queremos hacer y soñar, pero con los ojos abiertos. Como dice Jorge Bucay, ¿no? Amarse con los ojos abiertos, pues también soñar con los ojos abiertos. Cornelia, gracias. Gracias por participar en este primer episodio. Me ha encantado escucharte. Espero que toda la gente que nos haya visto se haya quedado con esos tips, con esas claves para cómo rediseñar su economía, no ahora por el coronavirus, sino porque sí, porque lo decidan. Gracias, Cornelia. Sí. Muchas gracias, Susana, a ti por invitarme a esa entrevista. Fue todo un placer. Ya sabes, aquí me tienes a tu disposición. Siempre y cuando quieras, vuelvo con todo gusto a tu espacio. Una cosita que quiero mencionar todavía, ya que hemos dicho cosas que se pueden hacer, también se puede leer el libro que hemos escrito con 2 coautores que se llama Ingenio Financiero, ¿vale? Hay un tomo 1 y un tomo 2. Ingenio Financiero se encuentra en Amazon. Y quiero también dar mi contacto, me encontráis en mi página web, corneliajagSSH.com. Apellido completamente impronunciable, pero muy bueno ese nombre porque no existe 2 veces en el mundo. En Google salto rápidamente porque no hay otra con el mismo nombre. Y también os invito a la Tribu de los Lunes, que es un nuevo proyecto que estamos lanzando y nos encontráis también en Instagram. Un placer, un gran beso a ti y a todos los oyentes y a toda la auditoría y nos vemos. Chao, chao. Bueno, pues hasta aquí este primer episodio de Planeta Sub. Nos vemos la semana que viene. Si te ha gustado, dale al like, suscríbete a mi canal y dale a la campanita. Y si te ha quedado alguna duda o tienes algún comentario, aquí debajo en la cajita de anotaciones. Sé feliz, cuídate mucho. Nos vemos pronto.